Listo, ya está grabando. Entonces, como les decía, entonces lo que acabamos de ver en la sesión, en la primera parte de la sesión, entonces, fueron las distintas partes de quién, de un motor. Entonces, ahora pues vamos a mirar qué significa o qué hace cada una de las partes de ese motor. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tenemos? Entonces, ya vimos las partes del motor y ahora entonces vamos a hablar de ellas. El estator o inductor, entonces, las dos partes fundamentales del motor, ¿cuáles son? El estator y el rotor, ¿de acuerdo? El estator es la parte estática del motor. Entonces, ¿realmente para qué sirve? Ella produce y conduce el flujo magnético, ¿de acuerdo? Es la parte fija de la máquina. Esto es muy sencillo. Estator de estático, rotor de que se puede mover, ¿de acuerdo? Entonces, el inductor a su vez pues consta de unas partes básicas que es la pieza polar, el núcleo, el devanado y la expansión polar. ¿Eso qué quiere decir? En el video que les grabaré se las voy a mostrar dentro del motor, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan observar de una mejor manera. Entonces, eso se los explico en el videito en tiempo real para que ustedes lo vean mejor. Pero, ¿dónde va? Entonces, la pieza polar es todo no, eso se lo muestro mejor en el video para que se vea mejor. Entonces, dejémoslo así y luego se lo explico mejor en el video que les voy a grabar. Entonces, el inducido, el inducido que es lo que nosotros normalmente conocemos como ¿quién? Como el rotor. Entonces, hay de varios tipos de rotores. Entonces, ¿cuáles son los rotores que nosotros tenemos? De polo saliente, que es como este, ranurado, que es como este, y tenemos de jaula de ardilla. Si se dieron cuenta, en el que yo les mostré, ¿cierto? En el rotor se veía algo sólido completamente, ¿cierto? Entonces, eso que nosotros tenemos allí, lo conocemos entonces como un motor de jaula de ardilla, por la manera por la forma que tiene, ¿de acuerdo? Tenemos entonces las escobillas, que son realmente conductores de carbón o grafito, ¿cierto? Entonces, ahí se deslizan las delgas del colector. ¿Qué quiere decir eso? Por ahí llega la corriente y entonces lo que hace es hacer contacto. Entonces, básicamente lo que hace es hacer contacto para que llegue la corriente eléctrica. La culata, entonces, que es la parte externa, por así decirlo, la envoltura de la máquina eléctrica como tal, ¿de acuerdo? El entrehierro, que es el espacio que existe entre la parte fija y la parte móvil del motor. Sí, se puede decir que son muy parecidos, yo. Los cojinetes, que pues sencillamente cojinetes, rodamientos, básicamente es donde va el eje, donde se apoya el eje de la máquina eléctrica como tal, en los que nosotros tenemos en este motor que les acabé de montar, es este que es uno de rodamiento, que es de bolas, y también hay pues de otros tipos que son de deslizamiento. Bien, entonces los motores, o mejor dicho, las máquinas eléctricas, nosotros las podemos dividir de varias formas. ¿Y cuáles son esas formas? Entonces las puedo dividir en generadores. Los generadores a su vez se pueden dividir en dos categorías, que cuáles son de corriente continua y de corriente alterna. Cuando nosotros hablamos de corriente continua, hablamos entonces de los dínamos, que pueden ser de varios tipos, como los de excitación independiente, excitación serie, shunt o compound. También, entonces, existen los generadores de corriente alterna, que estoy seguro que todos los hemos escuchado, y el generador de corriente alterna número uno que nosotros conocemos, pues es el alternador del carro, ¿cierto? Es como el que más fácil nosotros identificamos todos.
Normalmente, pues nosotros siempre que miramos en alterna, pues en directa, perdón, pensamos que son los dínamos, pero de los que más se utilizan son los de excitación independiente y los shunt. Ahora, las máquinas también existen entonces las partes motoras o motores, que consisten en el cambio de energía de energía eléctrica a energía mecánica. Entonces, también en los motores nosotros podemos dividir en quién, en corriente continua o en corriente alterna. Entonces, en ese orden de ideas que tenemos, los de excitación independiente, serie, shunt, compound, que son todos los motores que nosotros estamos acostumbrados a ver de corriente continua. Y los de corriente alterna, pues tenemos los síncronos, los asíncronos y de colector. Y de DC y de A, que son los motores universales. Las máquinas también se pueden dividir en la parte que tienen que ver con los transformadores, que como ustedes saben, lo que hace un transformador es elevar o disminuir los valores de tensión, ¿cierto? Y también aparecen unos muy particulares que son los autotransformadores. Bien. Los motores se clasifican también dependiendo, pues, del tipo, de la forma constitutiva o de algunas de sus variables eléctricas. Entonces, pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos. ¿De qué depende que un motor sea monofásico, bifásico, trifásico? Dependiendo de la cantidad de fases que le lleguen. Entonces, monofásicos si solamente le llega una, bifásicos si son dos, trifásicos si son tres. Eso ya lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿cierto? Por su sentido de giro, si gira de manera horaria o de manera antihoraria, aunque normalmente nosotros a cualquier motor le podemos cambiar el sentido de giro. Lo que pasa es que eso va a depender entonces del tipo de alimentación que nosotros tengamos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cambio de giro en un motor trifásico, lo que terminamos haciendo es desplazando una fase. ¿Qué quiere decir? Yo cambio una fase, solamente con interconectar dos fases, automáticamente cambia el sentido de giro del motor. Eso lo vamos a ver más adelantico. Esto por su flecha, pues de flecha sólida o de flecha hueca, por su ventilación, es decir, si tiene ventilador o no, por su carcasa, que entonces la carcasa puede ser cerrada, a prueba de agua, o sea, chorro de agua, abierta, a prueba de explosión, sumergible. Esto que les estoy hablando entonces ya hace referencia a qué? A si son, a su grado de protección, mejor dicho, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, que era lo referente al IP, ¿cierto? Los motores, no, realmente los motores más comunes, aquí Julián nos dice en el chat, nos dice cuáles son los más comunes. Es el de continua, los de la clase pasada. Bueno, los motores más comunes son los motores de corriente alterna. De hecho, ¿cuáles son esos motores? Tú los ves a diario. Mira, hasta en la licuadora hay un motor de corriente alterna, el compresor. Entonces, todos esos son motores. Entonces, los motores más comunes siempre son en corriente alterna porque nosotros, la naturaleza de nuestra electricidad es corriente alterna. Ustedes saben que siempre que yo tenga que hacer un proceso de conversión, entonces ya eso lleva una cierta cantidad de equipos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, los que más se utilizan siempre van a ser los motores de corriente alterna. Si estamos al grado industrial, normalmente lo que vamos a conseguir son motores trifásicos. ¿Y por qué vamos a tener nosotros motores trifásicos? Porque es mucho más sencillo. Si ustedes se dieron cuenta, cuando les hablaba hace un momento de los datos de chapilla del motor, si se dieron cuenta, los motores trifásicos tienen una característica, que cuando usted los conecta, yo les dije, tienen dos formas de conexión. Por ejemplo, tenía una 120 y otra 240. Cuando nosotros subimos el voltaje, si ustedes se dan cuenta, consume menos corriente. Pregunta, ¿qué es lo que nos cobran a nosotros en el recibo de la luz? ¿El voltaje o la corriente? La corriente, ¿no? La corriente, ¿cierto? Entonces, aquí hay que tener dos cosas. El trifásico y sobre todo si es industrial, es mucho más barato que el monofásico. Adicionalmente a eso, es más balanceado, se puede generar inclusive menos ruido. Entonces, el trifásico, entonces, como es más barato y consume menos corriente,
¿qué será lo que nos sirve más a nosotros? ¿Un monofásico o un trifásico? Trifásico. Un trifásico, Trifásico. ¿cierto? Porque al fin de cuentas, es lo que nosotros necesitamos para movernos de una mejor forma. Entonces, industrialmente, por eso los motores, casi todos, no voy a generalizar, pero son trifásicos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo he querido ir avanzando progresivamente en este tema, porque me interesa que lo aprendan muy bien, porque es lo que normalmente ustedes se van a poder encontrar cuando ustedes vayan a llegar a trabajar en cualquier parte. Y hay que ser realistas. Nosotros, así seamos mecatrónicos, tenemos que saber de electricidad, muchachos. Eso es fundamental. Y hay personas que no son capaces ni de identificar qué es un trifásico, si es un trifásico tetrafilar, no saben ni siquiera qué es un voltaje de línea, ni siquiera qué es un voltaje de fase. Y eso es lo más común que usted se puede encontrar. Por eso, si se han dado cuenta, yo he venido como de manera progresiva, dándole los temas de manera tal de que sea mucho más fácil, porque yo sé que he podido empezar con lógica cableada de una vez, montemos el contactor y hagamos esto, simulémoslo y todo, pero pues no tiene sentido si no pasamos primero para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo. Mire que ayer hablamos de grado IP, ya hoy fíjense que el motor tiene que tener su grado IP también. Es mucho más fácil de entender, creo yo, ¿no? Bien. Siguiendo entonces. Profe, las clases pasadas no las subió, las del miércoles no las ha subido. No las he subido. Es que he estado teniendo problemas con mi internet aquí en la casa. Y yo es que a ver el youtuber y no, ¿y dónde están los videos? Y no, pero es que mal. Sí, he tenido mucho problema con mi internet. Se me cae, sobre todo cuando empiezo a Y le subir. critica el canal. Eso es de Movistar. Entonces se me empieza a caer, no me suben los videos. Entonces, No es el único, profe. sí, está bastante complejo el tema del internet. Todo está tan saturado en estos momentos. Entonces, pues, es complejo a rato, pero bueno, ahí nos deja. Hoy voy a tratar de hacerlo con mi celular a ver si lo hago con eso. Bien, entonces, estos eran como los conceptos base que nosotros tenemos que ir desarrollando. Profe, allá en el CIMI no podemos desarmar un motor. Los que están allá, no sé si se puedan abrir, pero si no, yo llevo el mío, no hay problema. Porque de hecho este que tengo aquí, lo tengo para ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Será que si alcanzamos a ver ese motor? Sí, si Dios quiere, sí lo vamos a ver en nombre de Dios. Pongámosle fe en que sí, en que prontamente estaremos otra vez, aunque al igual como les decía la clase pasada, el calendario lo van a ampliar, así que rela. Entonces, bien, sigamos entonces. Motores asíncronos o de inducción. Entonces, estos motores asíncronos solo reciben la alimentación de la línea trifásica que alimenta el devanado del estator. Su velocidad es variable dependiendo de la variación de la carga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O mejor dicho, vamos a empezar por el principio. ¿Alguien me puede decir qué es una carga? ¿Alguien tiene idea qué es la carga? ¿Ni idea? Que tiene o sea, si es positivo o negativo, ¿no? No. Cuando nosotros hablamos de carga, aquí en ¿Energía? motores, hace decir la carga es lo que yo le pongo al eje, ¿de acuerdo? Usted sabe que en última, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo convierto la corriente eléctrica, ¿la convierto en qué? En movimiento, ¿cierto? Y el motor tiene una potencia asociada. ¿Qué es la potencia? Es la cantidad de trabajo que él va a poder desarrollar, ¿cierto? En ese orden de idea que es que sobre el eje yo voy a generar un movimiento, pero ese movimiento lleva asociado un par, ¿cierto? Sí, un torque. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la carga es lo que yo le voy a conectar a mi eje para que empiece a hacer el movimiento. Entonces, por eso es que normalmente les decía
creo que ya se los había dicho anteriormente, que cuando yo voy a hacer el arranque, ¿cierto? Si yo hago el arranque a toda velocidad, el eje lo que va a hacer es esto. Yo les había dicho que iba a tener un par de torsión. Creo que ya se los había explicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La carga, digamos que está sobre esta mano, le va a ganar ¿a qué? Al movimiento del motor. Es decir, la carga pesa más porque recuerden que las leyes de Newton, ¿cierto? Nos dicen qué cosa, que siempre todo cuerpo va a tratar de mantener su estado de reposo. Entonces, claro, como yo tengo la carga en reposo, en el momento en que yo trate de mover toda la carga, se genera el par de torsión. Entonces, eso es lo que hace referencia a la carga. La velocidad depende exclusivamente de quién, de la velocidad va a depender de la variación de la carga, o sea, qué tanta carga yo tenga. Aquí, ¿qué es importante mencionar, por así decirlo? Los de inducción se utilizan muchísimo, los motores de inducción suelen utilizarse bastante. Podría decirse de alguna manera, que son inversamente proporcionales. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos las diferencias entre uno trifásico y uno monofásico. ¿Y esto a qué hace referencia? Acuérdense que nosotros tenemos siempre que tener las fases en trifásico siempre siempre tienen entre ellas un ángulo de 120. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire cómo cambia la conexión y también aparece algo que se llaman los números de polos. La velocidad de un motor tiene mucho que ver con la cantidad de polos que tenga, es decir, de campos que se estén formando. Y las velocidades de los motores ya están completamente normalizadas, o sea, por fábrica ya tienen unos valores convencionales que nos vende ellos y depende directamente de la cantidad de polos que tenga. Y miren lo que pasa en monofásico, que así es muy equilibradito porque solamente tengo yo, ¿qué cosa? Tengo solamente una sola bobinita. Bueno, entonces el estator es un motor asíncrono monofásico. El estator tiene un devanado para la generación eléctrica. En el caso del motor síncrono trifásico, el estator tiene un devanado trifásico devanado en 120, fue lo que les acabé de decir. El rotor, entonces, el rotor puede ser bobinado, que tiene que tener entonces el mismo número de polos que el estator, y estos devanados están conectados a anillos colectores. Y los de jaula de ardilla, entonces están distribuidos por la periferia, sus extremos están cortocircuitados. La posición inclinada de las ranuras mejora el arranque y disminuye los ruidos. Bueno, esto lo vimos en vivo y en directo. Un segundo, por favor. Bueno, bien. Entonces yo creo que para no saturarlos más el día de hoy, vamos a dejar hasta aquí a tipos de motores. Solamente les voy a hacer una salvedad también con respecto al tema de las evidencias, y es que solamente voy a condensar esta primera parte de motores con lo anterior en una sola evidencia, ¿de acuerdo? Que la vamos a empezar a desarrollar desde hoy y les voy a dejar hasta el otro viernes para hacer la entrega.
Ojo que el material que les voy a dejar está bastante pesadito, o sea, tienen bastantes cositas que leer. La evidencia se va a concentrar pues en las partes que deben de sistematizar de una mejor manera. Es en las que estoy haciendo como mayor hincapié dentro de eso. Entonces, les voy a pasar ahora todos los materiales. Si Dios quiere, antes de mediodía ya los tengo arriba todos. Les voy a pasar todos los materiales para que empiecen a leer de la mejor manera y muy juiciositos y puedan contestar entonces las evidencias, pero más que contestar las evidencias, de buscar cuál es la respuesta o algo por el estilo, lo que quiero es que por favor, lean muy bien, traten de entenderlo mejor. Mire, esta parte de motores y de electricidad es fundamental para ustedes. Es fundamental para ustedes cuando vayan a ir al trabajo en campo. Es el pan diario de cada día. Entonces, sí necesito que lo apropien muy bien. Para la otra semana, el día viernes, vamos a tener una evaluación. Entonces, para que también lo vayan teniendo en cuenta, la habilitaré por unos momentos nada más, por 1 hora, y listo, para que también ya vayan pensando en que tienen evaluación la otra semana, el día viernes. Entonces, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y la resolvemos de inmediato. ¿O estamos claros? Como el agua. Perfecto, eso me fascina, que mejor dicho, ojalá que no sea como el agua del río Bogotá, porque ahí sí, bailas. Yo no especifiqué cuál. Listo, muchachos, entonces muy juiciosos en lo que tienen que leer, en la evidencia que tienen que montar. Traten de apropiar muy bien los conocimientos, que cuando lleguemos reforzamos, no hay lío por eso, ¿vale? Entonces, dejamos así por hoy. Voy a tratar de subir esta clase y la otra de la vez pasada que aún no está arriba, ¿vale? Entonces, les deseo un excelente fin de semana y sigan juiciositos, ¿vale? Benítez, qué bueno verlo por aquí nuevamente. Me agrada.